Sí, doctora, se escucha súper. Sí, doctora. Dale, perfecto. Bueno, en la clase de hoy va a ser anatomía de la circulación anterior. En la circulación posterior vamos a estudiar mejor en ángulo pontocerebeloso. Si es que si es que seguimos con las clases, vamos a llegar a anatomía del ángulo pontocerebeloso y ahí describir mejor lo que es la anatomía vascular de esa zona. Igual un poquito vamos a ver de los territorios por lo menos hoy. Entonces la clase va a ser circulación anterior, principalmente, un poquito de circulación posterior, las partes del polígono, los territorios vasculares y un poquito de correlación anatomoclínica. Mañana vamos a tener clase de accidente cerebrovascular, así que vamos a tratar de relacionar, en realidad esa clase era hoy, pero le pedí a los organizadores para cambiar, así hoy estudiamos lo que es anatomía y mañana correlacionamos con la parte de la patología. Entonces, siempre vamos a empezar por el mismo principio de la clase número 1. Nosotros vemos una cabeza, vemos una persona, tenemos que poder ver el cerebro. Dijimos que teníamos que ver desde la superficie hasta lo más medial, que es la cavidad ventricular, por los reparos anatómicos que nosotros ya conocemos en cada una de las capas. Vimos en la clase 1, vimos en la clase 2 y así sucesivamente. Y ahora a esto le vamos a agregar todo lo que es la irrigación arterial, ¿sí? Entonces, al mirarla a una persona tenemos que tener la capacidad de ver el cuerpo calloso y todos los segmentos de la cerebral anterior que están alrededor de él. Entonces, básicamente la arteria carótida interna es la que va a irrigar a la mayor parte del parénquima cerebral. La arteria carótida interna tiene 4 segmentos: cervical, que es donde se origina de la carótida común; petroso, que, o sea, todo esto es C1, ¿verdad? Desde el origen en la carótida común hasta el orificio externo del canal carotidio. La parte petrosa, que es C2, va dentro del canal carotidio, en el hueso petroso, por eso se llama así. Cavernoso es desde que entra al seno cavernoso hasta que sale a la dura madre, y supraclinoidea es desde que perfora la dura madre y entra a lo que sería ya la cavidad craneal. ¿Qué significa eso? Que va a ir del cuello hasta dentro de la cavidad craneal, va a ser C4. Todo esto es un trayecto, ¿sí? Que desde la cavidad craneal no vamos a poder ver. Nuestro primer segmento cervical dijimos que es desde el origen hasta el agujero del canal carotidio. No tenemos ramas, ¿sí? La porción petrosa va a tener una porción ascendente y una porción horizontal. Las ramas van a ser la arteria vidiana y la carótido-timpánica. Esto a modo general, porque realmente nos vamos a centrar a lo que es la irrigación del cerebro, que va a ser a partir de la supraclinoidea. El segmento cavernoso, vamos a ver muchas relaciones, y si siguen las clases vamos a llegar a lo que es la anatomía del seno cavernoso. Es una zona muy compleja, es compleja estudiar, ya es complejo, y operar, ni qué decir, ¿verdad? Entonces el segmento cavernoso va a tener una porción ascendente, una porción horizontal y una nueva porción ascendente. Se llama porción cavernosa porque está dentro del seno cavernoso. Esto, si entramos a la cavidad craneal, intraduralmente tampoco vemos esta porción. El segmento cavernoso se relaciona con el tercero, cuarto y sexto par, que son los que tienen relación con el seno cavernoso. El sexto está dentro y el tercero es parte de las paredes. Y el tronco que va a tener el segmento cavernoso es el tronco meningo-hipofisario. Esto vamos a ir viendo, ni se preocupen. Ahora sí, el segmento supraclinoideo es desde que la carótida penetra la dura madre, medial al proceso clinoideo, y se hace ya intracraniano. Desde acá nosotros sí vamos a ver a la carótida en un abordaje ya sea pterional o el que elijamos, por ejemplo, para operar un aneurisma. A partir de lo que es la carótida supraclinoidea ya vemos. La carótida supraclinoidea va a dividirse en 3 segmentos: el segmento oftálmico, el segmento comunicante y el segmento coroideo.
El segmento oftálmico va desde el nacimiento de la arteria oftálmica hasta el nacimiento de la arteria comunicante. El segmento comunicante va desde el origen de la comunicante hasta el origen de la arteria coroidea. Y el segmento coroideo va desde el origen de la arteria coroidea hasta la bifurcación. O sea, aquí si tenemos un aneurisma de la bifurcación carotidia que estaría acá, va a ser un segmento de nuestra tercera porción del segmento supraclinoideo, o sea, del segmento coroideo, ¿sí? Repetimos, la porción, o sea, el segmento supraclinoideo de la carótida interna se vuelve a dividir en tres: oftálmico, comunicante y coroideo, y los reparos van a ser las tres arterias principales que nacen de esa porción, que va a ser la arteria oftálmica, la comunicante posterior y la coroidea anterior. El segmento más largo es el oftálmico y el segmento más corto es el comunicante. Ahora, vamos a ir viendo un poquito de piezas anatómicas. Acá siempre vamos a ver nuestro nervio óptico, como para entender, siempre nos ubicamos en el nervio óptico. La diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo es que del lado derecho tenemos la dura y acá se quitó la dura madre como para que podamos ver las estructuras. Esto que estaría acá es la carótida cavernosa. Acá se ve bien que está azul, vamos a decir, es porque debajo de la dura está el componente venoso, ¿sí? El seno cavernoso. Vemos nervio óptico, arteria carótida interna, tercer par entrando por el techo del seno cavernoso, y acá se retiró la dura madre, entonces acá podemos ver si nuestra arteria carótida en su segmento cavernoso, y acá a partir de que pasa el anillo dural distal ya tenemos una carótida supraclinoidea. Acá tenemos la primer rama que sale de la carótida clinoidea, de la carótida supraclinoidea, es la arteria oftálmica, que va a estar justo por debajo del nervio óptico. La arteria oftálmica tiene un trayecto intracraneano muy cortito, que a veces es de 3 milímetros nada más, varía un poco hasta 7, pero generalmente es muy cortito y ya va al canal óptico. Bueno, acá tenemos otra visión, esto sería la fosa craneana anterior, esta es la fosa temporal, acá vemos el seno cavernoso, esta es la clinoides, ¿sí? Y acá está nuestra arteria carótida y acá está el nervio óptico. Entonces, nervio óptico látero inferiormente, arteria carótida interna, látero inferiormente, tercer par, como siempre estamos viendo, y látero inferiormente nuestro borde libre de la tienda. O sea que esto es lo mismo que vimos en la clase de anatomía principal, después vimos también en la clase de cisternas. Nos habíamos imaginado el muñequito que saltaba de estructura a estructura, lateral y para abajo, nervio óptico carótida, carótida tercer par borde libre, y que teníamos nuestros espacios, carótido oculomotor y óptico carotidio. Acá una visión lateral, estamos viendo la carótida, acá no se ve la carótida cavernosa porque está tapada por dura madre, pero acá es cuando penetra ya, ¿sí? Ya penetra la dura madre y ya tenemos nuestra carótida supraclinoidea. Retrocediendo un poquito, no se ve bien la clinoides, pero esta es la clinoides, por eso cuando hablamos de que entra medial a la clinoides anterior. Entonces, acá tenemos una visión anterior, esquemática. Acá el quiasma y los nervios ópticos están rebatidos superiormente. Vemos el tallo infundibular, atrás vemos la arteria basilar y esta es nuestra arteria carótida interna. Vemos nuestras tres porciones de la supraclinoidea: oftálmica, comunicante, coroidea. Acá está la rama oftálmica, que tendría que entrar por debajo del nervio óptico, solo que el nervio óptico está llevado hacia adelante. Y acá vemos nuestra bifurcación. La carótida interna se bifurca en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, siendo la arteria cerebral media el ramo con mayor calibre, que se considera casi la continuación de la carótida. Por eso cuando tenemos ACVs isquémicos embólicos, van a ir más hacia el territorio de la cerebral media por una cuestión de que va derecho, es continuo.
y la cerebral anterior tiene un calibre menor, sube arriba del quiasma y se suele unir con la cerebral anterior del otro lado por medio de la comunicante anterior arriba del quiasma. Entonces acá vemos de vuelta las porciones oftálmicas, comunicantes y coroidea, o sea, las tres porciones. Vemos la rama oftálmica, la comunicante posterior y la coroidea, y vemos ramitas más chicas. Esas ramitas más chicas le vamos a llamar perforantes. Tanto la carótida interna como la cerebral media, como la circulación posterior va a tener perforantes, y se llaman perforantes porque van a perforar la gran mayoría va a perforar ciertas sustancias para llegar a su objetivo. En la clase anterior habíamos visto la sustancia perforada anterior, que era donde ocurría la bifurcación y que tenía como límite la cintilla olfatoria medial lateral anteriormente, posteriormente el tracto posteromedial, el tracto óptico, lateralmente el uncus, y que ahí ocurría la bifurcación de la carótida interna. Entonces, perforadas por quién era esa sustancia, y era por estas ramitas que van a perforar y llegar a estructuras que están por arriba. Entonces, acá vemos que las perforantes, o que las ramas pequeñas, en realidad esta no es perforante, pero las ramas más pequeñas del segmento oftálmico van al tallo, también van al quiasma, van al tracto, y vemos así los distintos segmentos cómo van irrigando distintas estructuras. Bueno, esto es un corte visto desde abajo. Esta es la cara basal cortada. Acá vemos nuestro nervio olfatorio que divide la base del frontal en el giro recto y los giros orbitarios que ya no se ven. Nervio óptico de un lado, del otro quiasma. Carótida lateralmente con su bifurcación que no se ve ahora mismo, pero que sí se ve acá muy lindo, la comunicante posterior. Tenemos que saber que nuestro sistema arterial del cerebro está comunicado a modo de suplir las necesidades del cerebro, incluso en circunstancias adversas. ¿Qué significa eso? Yo tengo mis carótidas internas, que van a ser mi circulación anterior, y la circulación posterior dada por la cerebral posterior, basilar, etc. Ahora, estos sistemas están comunicados, de manera que si yo por algún motivo tengo un déficit vascular de mi circulación anterior, la circulación posterior podría suplir eso a través de mi comunicante posterior, ¿sí? Que sale de la carótida interna y llega a la cerebral posterior. En un principio fetal, vamos a hablar un poquito de la irrigación en el feto. Las cerebrales posteriores se nutrían de la carótida interna por la cerebral, por la comunicante posterior. Repito, en el feto las cerebrales posteriores se irrigaban, se llenaban o nutrían de la carótida interna, o sea, de la circulación anterior, a través de mi comunicante posterior. Después, cuando ya nace la persona, las cerebrales posteriores se nutren de la circulación posterior, o sea, de la basilar. Cuando persiste mi cerebral posterior, nutrida por la comunicante posterior a partir del sistema anterior, se llama patrón fetal. Entonces, mi comunicante, como es la fuente de sangre de la cerebral posterior, va a tener un mayor calibre, ¿sí? Entonces, generalmente en la edad adulta, las cerebrales posteriores se nutren de la arteria basilar, pero está el patrón fetal, que es cuando persiste la circulación anterior como fuente principal de mi cerebral posterior. Y en ese caso, mis comunicantes posteriores van a ser enormes. Entonces, si yo tengo un patrón fetal en un paciente que tiene un aneurisma comunicante posterior y vamos a clipar o vamos a hacer alguna maniobra, tenemos que tener 30 veces más cuidado, porque si llegamos a comprometer el flujo de sangre a través de la comunicante posterior, vamos a tener una alteración en la irrigación del territorio cerebral posterior que involucra al tronco y podemos tener un desenlace terrible. Entonces acá vemos eso muy lindo, cómo viene la comunicante posterior, rama de la carótida interna,
y termina en la cerebral posterior que sale de la basilar. Acá vemos una de las comunicaciones de nuestro sistema arterial del polígono de Willis. Otra comunicación es la comunicante anterior, que vamos a ver que une nuestras dos cerebrales anteriores y que también nos sirve como para suplir la irrigación contralateral en caso de que tengamos que hacer alguna maniobra quirúrgica o en caso de que el paciente tenga alguna patología o alguna alteración del flujo. Eso de manera espontánea ocurre, entonces a través de la comunicante mi carótida derecha puede suplir mi hemisferio izquierdo, por ejemplo. Hay una patología que es una fístula caróteo cavernosa, que se trata de forma endovascular. Acá en Paraguay, como es muy caro y no se hace en el sistema público, no tenemos un tratamiento quirúrgico para esa patología, entonces lo que tenemos que hacer es ligar la carótida. ¿Cómo vos podés ligarle la carótida a una persona y comprometer el flujo de todo un hemisferio? Y eso realmente solo podemos hacer si nosotros comprobamos que nuestro polígono es patente. ¿Qué significa eso? Que nosotros le hacemos una arteriografía, comprimimos ahí, ya sea manualmente, con balón, etcétera. Hay muchas técnicas, y si nuestro polígono está permeable, vamos a ver cómo. Si este lado es el que estamos tratando de ocluir, vemos cómo del lado izquierdo sube la sangre y pasa al hemisferio del lado derecho. Entonces ahí nos da cierta tranquilidad en cerrar la carótida derecha. Eso para nada no es algo de elección, ¿sí? Pero son maniobras que de repente no nos quedan otra y hacemos. Todo gracias al polígono. Bueno, entonces, oftálmico comunicante coroidea, bifurcación. Acá, ¿qué vemos? Acá vemos una visión anatómica, porque todas estas visiones no son quirúrgicas. Esto no vamos a poder encontrar en la cirugía. Esto sí, que vemos nervio óptico, inferolateralmente carótida, inferolateralmente tercer par y nuestros espacios. Óptico carotídeo, carótido oculomotor. Y acá vemos la oftálmica, se ve súper bien cómo sale la oftálmica, que es la primera rama importante de la arteria carótida interna. Y acá la comunicante que va a perforar nuestra membrana Lilliquist, que ya vimos, que dividía el espacio las cisternas supratentoriales de infra, y va a llegar a la arteria basilar, que va a estar en mi cisterna interpeduncular. Bueno, obviamente esto es una pieza anatómica, pero es muy, muy linda. Tenemos acá nuestra base del frontal, acá nuestro nervio olfatorio, giro recto, caro orbitario. Nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro, quiasma. No vemos nuestra cerebral anterior porque sabemos que la cerebral anterior pasa por arriba del quiasma para unirse con la comunicante posterior, con la comunicante anterior, y la cerebral anterior del otro lado, pero vemos la carótida, o sea que esto es una visión desde abajo. Acá está nuestra carótida, sí vemos superior nuestra cerebral media, que dijimos que es el tronco más grande, y también vemos las ramas de la carótida. Vemos la comunicante posterior, que se ve perfecto de los dos lados, que termina en la cerebral posterior, que está saliendo de nuestra basilar, que está en la fosa interpeduncular. Y también vemos acá la coroidea. La comunicante posterior tiene una dirección posteromedial y la coroidea posterolateral se va hacia afuera. La coroidea va a rodear nuestro pedúnculo mesencefálico, va a estar por la cisterna peduncular y va a llegar hasta la cara medial del lóbulo temporal para entrar a la fisura coroidea e irrigar el plexo coroideo. Eso en cuanto a la coroidea. De hecho, se dice que tiene una porción cisternal, que es la que está por la cisterna, y otra porción plexal, que es cuando ya entra la fisura coroidea y ya irriga nuestro plexo coroideo. Ahora, nuestra comunicante posterior, vemos bien que tiene una dirección posteromedial y va a dividir lo que es nuestra cerebral posterior en P1 y P2, precomunicante, postcomunicante. Las cerebrales anteriores, como digo, no se ven porque están por arriba del nervio óptico y esta es una visión inferior. Acá está la sustancia perforada posterior, que va a estar perforada por los ramos perforantes acá de la comunicante posterior y de P1, y acá está la sustancia perforada anterior, que va a estar perforada por las perforantes de la carótida, de las ramas de la carótida y de la cerebral media.
Estas perforantes de acá de la cerebral media se llaman las lentículos striadas, y las de la cerebral posterior tenemos las tálamo perforantes y las geniculadas, las tálamo geniculadas. Acá tenemos que dos pares están rebatidos hacia atrás por estos pequeños disectores. Y nosotros ya vimos también que el tercer par es nuestro reparo anatómico para saber dónde está o cuál es nuestra cerebral posterior y nuestra cerebelosa superior. Por arriba del tercer par está la cerebral posterior, y eso sabemos porque esto estamos viendo desde abajo, por eso que parecería como que esto está abajo, pero en realidad la cerebral posterior está arriba del tercer par, solo que estamos en una visión inferior. Bueno, básicamente de esta imagen podemos sacar eso. Todo esto tiene una correlación en el día a día súper importante, no solamente para nosotros los cirujanos, que podemos llegar a lesionar una arteria en un tumor, o a clipar sin querer una rama en el clipado de un aneurisma, o a veces no clipamos, pero el clip le dobla a una arteria y después aparece una isquemia en la tomografía, o a veces técnicamente no pasa nada, pero el paciente hace algo que se llama vasoespasmo, que vamos a ver mañana en HCA. En todo eso nosotros podemos saber exactamente qué arteria es la que está sufriendo algo por el territorio vascular. Cuando hablábamos en la primera clase de las zonas elocuentes, veíamos que cada zona tiene una función determinada. Así también, cada arteria tiene una localización de irrigación determinada en el cerebro, que tiene cierta flexibilidad, pero ya está predeterminado de todas formas. O sea que podemos después relacionar una arteria con una función. Si yo tengo que una localización de mi cerebro cumple una función determinada y que una arteria irriga una zona específica, entonces vamos a poder decir que una arteria va a estar encargada de tal o cual función indirectamente. Acá lo vemos. Apaguen sus micrófonos, por favor. Acá, por ejemplo, vemos el territorio de la arteria coroidea, vemos parte de la amígdala, vemos brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, un paciente que tiene o un vasospasmo de la coroidea, o que se clipó su coroidea sin querer, o que se dobló con el clip, o que se lesionó en un tumor que estaba en la cisterna ambiens o peduncular, entonces vamos a poder tener una hemiplegia, hemianestesia y hemianopsia contralateral. Ahora, la arteria cerebral anterior. Bueno, la arteria cerebral anterior, esta es una visión anterior, ¿sí? Acá está nuestra carótida interna, inferolateralmente al nervio óptico siempre, que se está bifurcando en lo que sería nuestra cisterna carotidia, debajo de la sustancia perforada anterior. Ahí se bifurcan arteria cerebral anterior, que tiene una dirección medial, y arteria cerebral media, que va a ir lateralmente. A grandes rasgos vamos a dividir nuestra cerebral anterior en precomunicante y postcomunicante. La precomunicante es A1 y va desde el origen en la arteria carótida interna hasta mi comunicante anterior, que va a unir con la cerebral anterior del otro lado. Y es esta arteria chiquitita de ahí, que no se ve, la comunicante anterior, que es una de las comunicaciones entre el sistema carotidio de un lado con el lado contralateral. Y después tenemos nuestra arteria cerebral anterior postcomunicante, que vamos a ver ahora. Entonces, esa misma visión anatómica que teníamos desde abajo, inferior, lo único que se hizo fue traer los nervios ópticos hacia nosotros, vamos a decir. Acá está la arteria carótida cortada, acá está antes de su bifurcación la comunicante posterior, que viene acá la cerebral posterior, que está saliendo del basilar por debajo de la sustancia perforada posterior. Vemos acá nuestro tercer par de un lado, tercer par del otro. Y acá vemos cómo se va la arteria cerebral anterior y se une con la del otro lado a través de la comunicante. La comunicante a veces se ve, a veces no se ve, incluso en la arteria, porque por la disposición. Si queremos ver bien la comunicante, generalmente hay que tener una visión oblicua, porque cuando vienen dos cerebrales anteriores,
se unen y se salen dos cerebrales anteriores postcomunicantes, que serían nuestras A2 en un principio. Esas no van necesariamente de forma paralela, generalmente van una en la convexidad de la otra. Generalmente la izquierda va adelante, entonces la derecha se acomoda atrás y ahí queda mi comunicante posterior, que ya es luego mi comunicante anterior, perdón, que ya es luego chiquita, queda en una posición oblicua y eso no permite de repente ver muy bien. La comunicante anterior podemos tener una, que es lo más común, podemos tener dos o podemos tener múltiples comunicantes anteriores. Incluso podemos tener una cerebral anterior ácido, que es cuando tenemos una sola, ¿sí? Y a nivel de la callosa marginal recién se divide en dos. Ahora, esas son variaciones anatómicas. Lo normal es una comunicante, después salen dos cerebrales anteriores, cada una de su propio lado se continúa, y una va en la convexidad de la otra. Y suben por lo que sería la cisterna de la lámina terminalis primero, la cisterna pericallosa después, y si queremos verle desde arriba podemos entrar a través de la fisura interhemisférica. Entonces, esto es visto desde abajo, es la cara basal del cerebro. Acá estamos viendo de forma anterior. Esto sería la ceja, el borde superciliar, acá está el hueso frontal, acá están los nervios ópticos viniendo, quiasma. Y acá está la unión por la comunicante anterior y están subiendo mis dos cerebrales anteriores postcomunicantes que van a rodear el cuerpo calloso. Acá estamos con un separador separando la fisura interhemisférica de una forma exagerada. Eso no es factible tan amplio para una cirugía, ¿verdad? Y acá estamos desde arriba, la fisura interhemisférica, y vemos ya acá sobre el cuerpo calloso. Si queremos entrar a la cavidad del ventrículo, entonces podemos hacer un abordaje, una craniotomía bifrontal, y un abordaje interhemisférico, porque voy a entrar entre los dos hemisferios tras calloso. Voy a abrir mi cuerpo calloso para llegar al cuerpo del ventrículo y ahí voy a ver las mis cerebrales anteriores y las voy a dividir. Acá vemos la cara medial del cerebro. Entonces nuestra cerebral anterior dijimos que tenía una porción A1 o precomunicante y una postcomunicante. La postcomunicante se va a volver a dividir en A2, A3, A4 y A5, que sería infracallosa, precallosa, supracallosa y callosa posterior. La A2 va desde la comunicante, va por adelante de la cara rostral de mi cuerpo calloso hasta la rodilla. A3 es adelante de la rodilla, está contorneando la rodilla, y A4 y A5 va por arriba del cuerpo calloso. Es la porción horizontal A4 y A5, y A2, A3 es la porción ascendente. La división entre A4 y A5 es arbitraria a nivel de la sutura coronal. No es algo acá que podemos ver a ese nivel, sino es un límite que está a nivel de la sutura coronal del hueso, que divide nuestro frontal con parietal. Tenemos varias ramas, ¿sí? Pero una de las más importantes es la calloso marginal, que generalmente era tomada como reparo anatómico para dividir lo que era A2 de A3 o algo así, pero para nosotros no va a ser más que una rama, y pericallosa va a ser toda la base, vamos a decir, pericallosa es todo lo que continúa a la comunicante anterior, y callosa marginal va a ser una rama que puede salir tanto de A2 como de A3. Bueno, y acá tenemos de vuelta nuestros territorios que tanto hablamos. Tenemos otra arteria que no hablé, que no se ve acá lastimosamente, que es la arteria recurrente de Hebner, que sale de A1 distal o de A2 proximal, generalmente de A2 proximal, y se llama recurrente porque sale de A2, pero en vez de irse en dirección a donde se está yendo la cerebral anterior, vuelve a la sustancia perforada, vuelve sobre la bifurcación de la carótida y a veces hasta sobre la cerebral media, y llega a la sustancia perforada e irriga la cabeza del núcleo caudado y a veces parte de la cápsula interna putamen. Entonces, nuestro territorio vascular de nuestra arteria cerebral anterior va a ser todo lo que es la cara medial del hemisferio prácticamente, incluso 2 centímetros lateral en el borde superior de lo que sería la cara superficial del hemisferio.
Acá vemos la cara medial del frontal y acá también de lo que era parietal. Y acá vemos como la cabeza del núcleo caudado y un poco del putamen también está irrigado por la arteria cerebral anterior o sus ramas, como dijimos, la recurrente. La arteria cerebral media ahora. La arteria cerebral media es la rama de mayor calibre de la carótida interna. Se origina también por debajo de la sustancia perforada anterior, dentro de lo que es la cisterna carotidia, y después ya entra a nuestra cisterna silviana, que dijimos que tenía una porción esfenoidal, que es la proximal, y después la opercular, ¿sí? Nuestra cerebral anterior va a estar dividida en 4 porciones. Nosotros seguimos las porciones del róton, en donde M1 de M2 está señalizado por el giro que hace la cerebral media o la angulación que hace a subir por la ínsula. Los radiólogos creo que interpretan más como que M2 empieza en la bifurcación, pero para nosotros M2 empieza en el giro que hace la rodilla, o sea, la rodilla que hace la cerebral media al subirse a la ínsula. Y nuestra bifurcación en el 90% de los casos es sobre M1. M1 es una porción bien horizontal que cursa 1 centímetro posterior y paralelo al borde fenoidal, como ya hablamos de nuestra cisterna silviana en su porción efenoidal. Acá tenemos nuestro nervio óptico, inferolateralmente arteria carótida interna, arriba se bifurcan la cerebral anterior y cerebral media. La cerebral media está relacionada con el uncus, como ya hablamos, y después sube y cambia orientación, que sería nuestra M2. Acá está M1, acá hace su rodilla, esto va a ser M2 sobre nuestra ínsula, después cambia orientación, va a ser M3 o opercular, que va a ser la zona que va a estar entre los opérculos, frontoparietal arriba y temporal abajo, y después M4 vuelve a girar y sube sobre la superficie cortical. Eso significa que nosotros tenemos un tronco de la cerebral media que se va a bifurcar generalmente, y después eso van a dar varios troncos, ¿sí? Operculares, y después otra vez más ramas corticales. Pero en general las porciones son M1 de la bifurcación a la rodilla, M2 de la rodilla hasta que vuelva a girar para la dirección de los opérculos, que sería el surco circular de la ínsula, es donde termina la porción M2 y empieza M3, y cuando va a girar otra vez para la superficie cortical empieza la porción M4. La cerebral media puede bifurcarse, trifurcarse o tener troncos múltiples. La bifurcación es lo más frecuente. A su vez, la bifurcación puede ser una bifurcación equivalente, una bifurcación con tronco superior dominante y una bifurcación con tronco inferior dominante. ¿Qué significa eso? Si nosotros sabemos que nuestra superficie de irrigación de la cerebral media es la cara lateral del cerebro, la mayor parte de la superficie superficial del cerebro, si yo estoy hablando de que tenemos un tronco inferior dominante, significa que mi tronco superior va a tener una menor porción de irrigación que mi tronco inferior, que fue dominante en este caso. O viceversa, si tengo un tronco superior dominante, significa que mi tronco superior, que generalmente llamamos frontal, va a tener mayor territorio de irrigación que el tronco inferior. Y equivalente, como su nombre lo indica, es que tienen más o menos zonas de irrigación relativas, o sea, iguales. Bueno, ya hablamos del origen, la dirección, segmento y las ramas. Entonces, el territorio, como dijimos, es básicamente la superficie lateral del cerebro, también putamen, acá como vemos. Y acá vemos nuestra cara basal del lóbulo temporal, parte de esto y parte de la cara basal del frontal, la parte orbitaria, también va a estar irrigado por la cerebral media. Acá vemos como las perforantes, que se llamaban lentículos triadas, también irrigan la parte superior de la cabeza del núcleo caudado y parte de las radiaciones
no es radiaciones, bueno, laguna mental, lo que viene de la cápsula interna. Bueno, sigamos, no se me viene ese nombre. Es un término más de radiólogos que de neurocirujanos, la corona radiada, ahí está. Bueno, ahora la circulación posterior. La circulación posterior va a estar básicamente nutrida por las arterias vertebrales, las arterias vertebrales de un lado, del otro, que se van a unir para formar la arteria basilar a nivel generalmente del surco bulbopontino, y de las arterias cerebrales posteriores que salen a nivel más o menos del surco entre el mesencéfalo y el puente, o sea, ponto mesencefálico. Pero esta bifurcación de la basilar puede ser más baja a nivel del puente o puede ser más alta y llegar incluso a hacer una indentación por delante de los cuerpos mamilares a nivel del piso del tercer ventrículo. Detalle que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una neuroendoscopía, que como hablamos en la clase de cisterna y de ventrículo, si nosotros queremos hacer una tercer ventriculostomía endoscópica, que es perforar el piso del tercer ventrículo para comunicar el sistema ventricular con cisternal, si nosotros perforamos y teníamos una bifurcación de la basilar muy alta, podemos lesionar la arteria basilar. Entonces, ver siempre en un corte sagital la altura de la bifurcación basilar cuando vamos a hacer procedimientos endoscópicos en la cavidad del tercer ventrículo. Las arterias vertebrales nacen, tienen su origen generalmente a nivel de la arteria subclavia, entran por los forámenes transversos y termina a nivel del surco bulboprotuberencial, como dijimos, formando la arteria basilar. La arteria basilar va a recorrer el surco de la basilar, que está en la cara anterior del puente, y va a bifurcarse o terminar en lo que serían las dos cerebrales posteriores. Acá tenemos nuestra arteria basilar que va a dar nuestra cerebral posterior, nuestras cerebrales posteriores de ambos lados. La cerebral posterior se va a originar entonces en la sustancia perforada posterior a nivel de la cisterna interpeduncular, ¿sí? Que tiene como borde lateral nuestros dos tercer par, y va a pasar por la cisterna crural y por la cisterna ambiens. También tiene su porción en la cisterna cuadrigeminal y después recién va a dar sus ramos terminales. Entonces, acá tenemos P1 o precomunicante posterior, y acá tenemos P2, que es lo que va a estar rodeando al tronco. De forma más anatómica se va a dividir a P2 en P2A, que es anterior, y P2P, que es posterior. P2A se llama también crural, porque es la parte anterior que está dentro de la cisterna crural, y P2P, P de posterior, se puede llamar también ambiens, el segmento ambiens. Bueno, básicamente es eso. No se olviden que está por arriba del tercer par. Si vemos una arteria por debajo, ya vamos a estar hablando de la cerebelosa superior, que es la siguiente rama en altura que sale de la basilar. Por debajo de la cerebral posterior viene ya la cerebelosa superior. Entonces acá tenemos lo mismo que dijimos, sale de la basilar, tenemos P1 antes del tercer par, y después tenemos P2. P2A en la cisterna crural, P2P en la cisterna ambiens, después tenemos nuestras porciones dentro de la cisterna cuadrigeminal, que es P3, que van a estar más próximas en la línea media, como muestra acá se aproximan, y después nuestras ramas terminales que van a ir a la fisura calcarínea y parieto occipital. Bueno, las ramas importantes que tenemos de la cerebral posterior son las perforantes, que van a estar en la sustancia perforada posterior en mayor porcentaje. Tenemos las tálamo-perforantes y las tálamo-geniculadas, que van a salir de P1 y P2. Y después tenemos también las arterias coroideas. La coroidea posteromedial y la coroidea posterolateral. Posteromedial suele salir de P2A y la posterolateral suele salir de P2P. Acuérdense que estas van a compartir irrigación de los plexos coroides con la arteria coroidea anterior, que nacía de la carótida supraclinoidea.
Bueno, acá tenemos lo mismo que estuvimos hablando, P1, P2, P3 y P4, y lo mismo, sus territorios. Básicamente la cerebral posterior tiene una predominancia de la cara basal del cerebro, pero también irriga lo que es el brazo posterior de la cápsula interna y a través de sus perforantes otras estructuras ya más detalladas. Y ahí vemos la cara basal del cerebro. La arteria basilar entonces surge de la unión de las vertebrales a nivel del surco bulbopontino hasta su bifurcación, que dijimos generalmente se da en el surco pontomesencefálico, pero también puede tener una bifurcación más alta o más baja. El tercer par siempre va a estar por abajo de la cerebral posterior y por arriba de la cerebelosa superior, como se ve acá. Si es que la bifurcación es muy alta, el tercer par va a estar así inclinado, porque va a estar siempre entre las dos mismas estructuras. No es que si mi bifurcación es alta, entonces se quedó abajo el tercer par y la bifurcación subió. No, siempre va a estar el tercer par en el medio de mi cerebral posterior y cerebelosa superior. Entonces podemos ver la dirección del tercer par también, como para saber el nivel de mi bifurcación. Las otras ramas de la arteria basilar, aparte de la cerebelosa superior, como se ve acá, y de la cerebral posterior, que también se ve acá, es esta, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, que vamos a ver enseguida el territorio vascular. La arteria cerebelosa, acá vemos un dibujito muy interesante, la arteria basilar. Vemos acá la cerebral posterior, tercer par, abajo pasa la cerebelosa superior, acá está el quinto par, acá está la cerebelosa anteroinferior, que es también de la basilar, y acá la cerebelosa posteroinferior, que nace de la vertebral. ¿Qué vemos con esto? Vemos nuestras superficies cerebelosas y cómo cada una de estas tres arterias va a tener una superficie cerebelosa correspondiente. La arteria cerebelosa superior va a irrigar la cara tentorial de nuestro cerebelo, se llama tentorial porque es la que va contra el tentorio. La arteria cerebelosa anteroinferior va a irrigar la cara petrosa del cerebelo, que se llama petrosa porque es la que va a estar contra el peñasco del hueso temporal. Y la arteria cerebelosa posterior-inferior va a irrigar la cara suboccipital del cerebelo, que es la cara inferior. Esto es anatomía del ángulo pontocerebeloso, en donde ahí vamos a ver las distintas arterias con sus segmentos, con sus pares, con su cisterna, con su porción de tronco y su superficie cerebelar. Eso vamos a dejar para otra clase porque es una de las zonas más lindas que hay dentro de lo que es neuroanatomía. Pero básicamente la arteria cerebelosa superior se relaciona con el quinto par, a veces hace un loop hacia abajo que le toca al quinto par, que es el trigémino, y esa relación con una estructura pulsátil del nervio es lo que puede generar la neuralgia trigeminal, que es una patología bastante conocida. La arteria cerebelosa anteroinferior, como dijimos, va a irrigar la cara petrosa, se va a relacionar con el séptimo y octavo par craneal que vamos a ver más adelante. Acá están los pares bajos. Y la arteria cerebelosa posterior-inferior nace de la arteria vertebral, tiene también sus porciones y sus relaciones anatómicas que vamos a ver en otra clase, y va a irrigar la porción suboccipital del cerebelo. Entonces, la pica, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior, la cara suboccipital, la aica, la porción petrosa y la cerebelosa, la cerebelosa superior, nuestra cara tentorial del cerebelo. Siempre se correlaciona anatomía, función y patología. Dependiendo de qué arteria se dañó, vamos a tener una lesión isquémica en una zona determinada y por ende los cuadros clínicos van a ser distintos y eso tenemos el viernes. Entonces, para resumir, arteria carótida interna, nervio óptico. Infralateral del nervio óptico, arteria carótida interna, que se bifurca en la cerebral anterior, que acá no se ve porque está arriba del nervio óptico. Lateralmente, la arteria cerebral media, que se bifurca antes de su rodilla. En la rodilla pasa de ser M1 a ser M2. Acá la comunicante posterior, viniendo a lo que sería la cerebral posterior, arteria que está por arriba del tercer par, que se divide una vez que se une la comunicante posterior en P1 y P2. P2 otra vez tenemos P2A y P2P, rodeando lo que serían las cisternas peritroncales. Su origen está en la arteria basilar, dentro de lo que sería la cisterna interpeduncular, que también se llama la sustancia perforada anterior en esa zona.
Vemos también acá la arteria coroidea, que dijimos que tiene una dirección inferolateral para entrar al punto a la fisura coroidea. El polígono de Willis. Entonces, acá tenemos arteria cerebral anterior de un... Acá primero luego, nervio olfatorio, cintilla medial, cintilla lateral, límites anteriores de la sustancia perforada posterior. El uncus, límite posterolateral, posteromedial, tracto óptico. Acá, carótida interna que se está bifurcando en la sustancia perforada anterior. Cerebral anterior pasa por arriba del quiasma, se une con la cerebral anterior del otro lado. Acá está la comunicante. Se va a cerebral anterior de un lado, del otro. Acá vamos a ver, la carótida está cortada, no forma parte del polígono, pero sí acá las comunicantes posteriores. Y termina la comunicante posterior acá en estas dos que son las cerebrales posteriores que están saliendo de la basilar. Tercer par y abajo del tercer par, cerebelosa superior. Entonces basilar, cerebral posterior, tercer par, cerebelosa superior. Vamos al polígono, comunicante anterior, cerebrales anteriores, comunicantes posteriores, cerebrales posteriores. Esto se encarga de mantener la irrigación en todo el cerebro ante situaciones adversas. Entonces, básicamente, cara medial, arteria cerebral anterior. Superficie lateral, arteria cerebral media. Basal y la parte posterior, la cerebral posterior. Acá tenemos coroidea y lentículos estriadas que no vamos a entrar en detalle. La porción suboccipital, la paica, porción petrosa o anterior, la aica, cerebelosa anterior inferior, y superficie tentorial del cerebelo, arteria cerebelosa superior. Y bueno, básicamente eso. Acá yo puse la tapa del libro, de donde quito la mayor parte de las clases de anatomía microquirúrgica. Como yo dije en las redes, cuando puse, es un tema que me apasiona hace años, y el mensaje con esto es que realmente cuando nosotros encontramos algo que nos gusta, no cansa. Cada clase de anatomía que yo asisto, porque obviamente sigo aprendiendo, cada clase de anatomía que escucho me encanta, cada clase que doy de anatomía vascular disfruto. Entonces, el tema es encontrar algo que nos gusta, como para que nunca nos canse y siempre nos mantenga entusiasmados y motivados. Este libro, si bien escribió Roton, que es un neurocirujano famoso que tenía piezas anatómicas espectaculares, yo le pedí que me firme al doctor Evandro Oliveira, que es un neurocirujano brasilero, que es referencia mundial para lo que es la microcirugía. Él agarró todas las imágenes de Roton que eran piezas anatómicas, y hizo la correlación con lo que sería la cirugía. Cuando yo me acuerdo que fue mi primer congreso en el exterior de neurocirugía en el 2014 en Curitiba, me acuerdo que yo estaba temblando cuando me fui a pedirle su autógrafo, y para mí era como, no sé, un cantante, era mi estrella, ¿verdad? De hecho que sigue siendo, se fueron sumando otras estrellas en el transcurso, como el profesor Pérez Shadat, pero bueno, a modo anecdótico, si encontramos algo que nos gusta, va a ser el motor para el resto de nuestras vidas. Y básicamente eso, espero que compartan conmigo siempre lo que aprendieron, que me muestren las imágenes que les gustaron, etc. ¿Tienen alguna pregunta? En caso de una tuberculosis, si las arterias talamoestriadas estriadas pueden verse afectadas, si tenemos un proceso infeccioso pueden haber alteraciones isquémicas. ¿O te referís a qué? A ver, la persona que preguntó, si quiere escribir un poquito para que entendamos su pregunta. Si no hay otra pregunta, vamos a dar por terminada la clase. Mañana tenemos ACB. Bueno, el que lanzó la pregunta, claro, puede haber infarto. Son, de hecho, que es el territorio más susceptible a todas las lesiones vasculares, tanto isquémicas como hemorrágicas. La relación de la cerebelosa y la cerebral posterior con el tercer par le hacen un sandwichito. La cerebral posterior siempre arriba del tercer par
y la cerebelosa superior siempre por debajo del tercer par. Cerebral posterior, tercer par, cerebelosa superior. No, no es frecuente, Gio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminada la clase, igual se quedan las redes, me pueden preguntar cualquier cosa por ahí o por teléfono, como quieran. Nos vemos, chao, chao.